Muy buenos días, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 251, titulado 10 razones para dar generosamente. Mick Hawkins ha sido la persona más generosa que jamás he conocido. Siempre estaba dando y siempre ofreciendo pagar por todo. Pensábamos que era muy rico, pero en realidad no era así. Era muy generoso. Su vida rebosaba de agradecimiento por la gracia de Dios. Esto abrió su corazón y su billetera de tal manera que inspiró a todos aquellos que lo conocían. Quiero ser como Mick. Anhelo que la iglesia de Jesucristo esté llena de gente como él, porque, como vemos en el pasaje de hoy, la gracia, el agradecimiento y la generosidad están estrechamente conectados. Los invito a que leamos la palabra de Dios en Salmos capítulo 106, desde el versículo 1 al versículo 15 en la versión NBI. Salmos capítulo 106. Aleluya, den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. ¿Quién puede proclamar las proezas del Señor o expresar toda su alabanza? Dichosos los que practican la justicia y hacen siempre lo que es justo. Acuérdate de mí, Señor, cuando muestres tu bondad a tu pueblo. Ven en mi ayuda el día de tu salvación, para que yo pueda disfrutar del bienestar de tus escogidos, participar de la alegría de tu pueblo y expresar mis alabanzas con tu heredad. Hemos pecado, lo mismo que nuestros antepasados. Hemos hecho lo malo y actuado con iniquidad. Cuando nuestros antepasados estaban en Egipto, no tomaron en cuenta tus maravillas, no recordaron la inmensidad de tu gran amor, y se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Dios los salvó, haciendo honor a su nombre, para mostrar su gran poder. Reprendió al mar rojo y éste quedó seco. Los condujo por las profundidades del mar como si cruzaran el desierto. Los salvó del poder de quienes los odiaban. Los rescató del poder de sus enemigos. Las aguas envolvieron a sus adversarios y ninguno de estos quedó con vida. Entonces ellos creyeron en sus promesas y le entonaron alabanzas. Pero muy pronto olvidaron sus acciones y no esperaron a conocer sus planes. En el desierto cedieron a sus propios deseos. En los páramos pusieron a prueba a Dios, y Él les dio lo que pidieron, pero les envió una enfermedad devastadora. Punto número 1. Agradece a Dios su gracia con tu adoración. La gratitud es la respuesta natural y apropiada cuando empezamos a experimentar la gracia de Dios. El salmista desborda de agradecimiento y adora a Dios clamando, aleluya, alabado sea el Señor. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Lo puedes ver en el versículo 1. Continúa diciendo, hemos pecado, hemos hecho lo malo y actuado con iniquidad. No tomaron en cuenta tus maravillas, no tuvieron presente tu bondad infinita. Lo puedes leer en el versículo 6 y 7. Se rebelaron contra Dios. En este salmo escribí en la margen de mi Biblia hace años. A veces me pregunto si peco más que cualquier otro cristiano. ¿Cómo puede Dios seguir perdonando? Si a veces te sientes así, no estás solo. Sin embargo, el siguiente versículo comienza con la palabra pero. En esto consiste la gracia. A pesar de todo, Dios los salvó haciendo honor a su nombre. Lo puedes ver en el versículo 8, parte A. Los condujo, los salvó, versículo 10. Como resultado de la asombrosa gracia de Dios, creyeron en sus promesas y le entonaron alabanzas. Lo puedes ver en el versículo 12. Pero muy pronto olvidaron sus acciones. Lo puedes leer en el versículo 13. Una vez más,
he escrito en mi margen. Esta es la historia de mi vida cristiana, por 1 o 2 días, o incluso una semana o 2. Creo sus promesas y canto sus alabanzas, pero luego muy pronto salgo y olvido lo que ha hecho y no espero su guía, ni le pido consejo acerca de todo. No seamos como fueron ellos, que se quejaban a cada paso del camino y siempre deseaban lo que no tenían. Lo puedes leer en el versículo 14. En palabras de la versión clásica de Amplified Bible, ellos codiciaron en exceso y Dios les dio lo que pidieron, pero les envió una enfermedad devastadora. Lo puedes leer en el versículo 15. A veces Dios responde: tu voluntad será hecha, y le da a las personas lo que piden, aunque no sea lo mejor para ellas. En lugar de anhelar más, disfruta y dale gracias a Dios por aquello que tienes a través de su gracia y su bondad contigo. Tomemos un tiempo para orar. Señor, gracias por tu increíble gracia y perdón. Gracias porque me has redimido y me guías. Ayúdame a creer en tus promesas, cantar tus alabanzas y no olvidar lo que has hecho por mí. Amén. Los invito a que leamos 2 de Corintios, capítulo 9, desde el versículo 6 al versículo 15. 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Título: Sembrar con generosidad. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito: repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracia a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los creyentes, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don indescriptible. Punto número 2. Agradece a Dios su gracia con tu donación. En este pasaje Pablo nos da al menos 10 razones para dar generosamente. Dar es la mejor inversión que puedes hacer. Al igual que en la cosecha, dar es plantar semillas. El agricultor cosechará mucho más de lo que fue sembrado. Lo puedes ver en el versículo 6. Como lo leemos en el mensaje, un sembrador tacaño obtiene una cosecha tacaña. Un sembrador generoso obtiene una cosecha generosa. Lo puedes leer en el versículo 6 del mensaje. Esto se aplica a todo en la vida. Lo que le des al Señor se multiplica: tu tiempo, tus dones, tus ambiciones y tu dinero. Dar debe ser divertido.
El dar nunca debe ser algo forzado ni hacerse a regañadientes, sino más bien debe hacerse con alegría y de forma voluntaria, porque Dios ama al que da con alegría. Lo puedes ver en el versículo 7. La palabra griega para alegría es hilaros. Siempre bromeamos en HTV diciendo que nuestra donación debe ser hilarante. Dar debería ser divertido. Dar te quita la carga de la preocupación financiera. Pablo escribe, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Lo puedes ver en el versículo 8. Dar no significa entregar la responsabilidad financiera a Dios, sino entregar la preocupación y la carga de ella. Dar te enriquece. Cuando Dios te invita a dar, está apelando no solo a tus emociones, sino también a tu razón. Serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Versículo 11. Materialmente tendrás lo suficiente para regalar con generosidad. Lo puedes leer en el versículo 11. Tu carácter se verá enriquecido. Lo puedes ver en el versículo 10. Dios será alabado. Versículo 11. Dar transforma tu carácter. Pablo habla de la cosecha de justicia. Lo puedes leer en el versículo 10, parte 2. Dar depura el carácter de las ataduras constructivas del materialismo que destruye vidas. Dar inspira a otros. La generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios. Lo puedes ver en el versículo 11, parte 2 y versículo 13, parte 1. Dar satisface las necesidades de la gente. Dar de forma generosa bendice a otras personas y provee las necesidades del pueblo de Dios. Suple las necesidades de los santos. Lo puedes ver en el versículo 12. Dar es prueba de una fe real. Dar de manera generosa es un acto de obediencia que debe acompañar tu confesión del Evangelio de Cristo. Lo puedes ver en el versículo 13. Dar es un acto de confianza. Al hacerlo, estás diciendo que es Dios, no tú mismo o cualquier otra persona, quien, en última instancia, provee para tus necesidades. Dar te hace un accionista de la iglesia. Pablo habla de tu generosa solidaridad con ellos y con otros. Lo puedes ver en el versículo 13, parte 2. Al compartir una vivienda o un apartamento, compartes los recibos o facturas. De la misma manera, al compartir las necesidades de la comunidad, cosechas los beneficios de esa comunidad. Por ejemplo, cada vez que alguien conoce a Cristo a través de la comunidad, compartes aquella bendición. Dar es una respuesta al regalo de Dios por ti. Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que tengamos vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Nuestro dar es una respuesta a la sobreabundante gracia de Dios, su don inefable. Es el don de su Hijo. Gracias a Dios porque nos ha dado un regalo tan grande que no tenemos palabras para expresarlo. Lo puedes ver en el versículo 15. Tomemos un tiempo para orar. Señor, gracias por el don inefable de tu Hijo Jesucristo. Ayúdame a responder con generosidad y gracia a tu sobreabundante gracia. Los invito a que leamos Isaías capítulo 14 y capítulo 16. Isaías capítulo 14, versículo 1.
En verdad, el Señor tendrá compasión de Jacob y elegirá de nuevo a Israel. Los asentará en su propio lugar. Los extranjeros se juntarán con ellos y se unirán a los descendientes de Jacob. Los pueblos los acogerán y los llevarán a su lugar. Los israelitas los tomarán como siervos y siervas en la tierra del Señor. Apresarán a sus captores y dominarán a sus opresores. Cuando el Señor te haga descansar de tu sufrimiento, de tu tormento y de la cruel esclavitud a la que fuiste sometido, pronunciarás esta sátira contra el rey de Babilonia. Hay que ver cómo terminó el opresor y cómo acabó su arrogancia. Quebró el Señor la vara de los malvados, rompió el bastón de los gobernantes, que con furia y continuos golpes castigaba a los pueblos, que con implacable enojo dominaba y perseguía a las naciones. Toda tierra descansa tranquila y prorrumpe en gritos de alegría. Hasta los cipreses y cedros del Líbano se burlan de ti y te dicen: desde que yaces tendido, nadie viene a derribarnos. En lo profundo de los dominios de la muerte, todo se estremece al salir a tu encuentro. Por causa tuya se despierta a los muertos, a los que fueron jefes de la tierra, a los reyes de todas las naciones. Se les hace levantar de sus tronos. Todos ellos responden y te dicen: también tú te has debilitado, ya eres uno más de los nuestros. Tu majestad ha sido arrojada a los dominios de la muerte, junto con el sonido de tus liras. Duermes entre gusanos y te cubren las lombrices. ¿Cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la mañana? Tú, que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión. Subiré a la cresta de las más altas nubes. Seré semejante al Altísimo, pero has sido arrojado a los dominios de la muerte, a las profundidades del abismo. Los que te ven clavan la mirada en ti y reflexionan en cuanto a tu destino. ¿Y este es el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos? El que dejaba al mundo hecho un desierto, el que arrasaba sus ciudades y nunca dejaba libres a los presos. Todos los reyes de las naciones reposan con honor, cada uno en su tumba, pero a ti el sepulcro te ha vomitado, como un vástago repugnante. Los que murieron al filo de espada, los que bajaron al fondo de la fosa, te han cubierto por completo. Pareces un cadáver pisoteado. No tendrás sepultura con ellos, porque destruiste tu tierra y asesinaste a tu pueblo. Jamás volverá a mencionarse la descendencia de los malhechores. Por causa de la maldad de los antepasados, preparen un matadero para los hijos. Que no se levanten para heredar la tierra ni cubran con ciudades la faz del mundo. Yo me levantaré contra ellos, afirma el Señor de los ejércitos. Yo eliminaré de Babilonia nombre y descendencia, vástago y posteridad, afirma el Señor. La convertiré en lugar de lechuzas, en charco de agua estancada. La barreré con la escoba de la destrucción, afirma el Señor de los ejércitos. Título: Profecía contra Asiria. El Señor de los ejércitos ha jurado: tal como lo ha planeado, se cumplirá. Tal como lo he decidido, se realizará. Destrozaré a Asiria en mi tierra. La pisotearé sobre mis montes. Mi pueblo dejará de llevar su yugo
Ya no pesará esa carga sobre sus hombros. Esto es lo que he determinado para toda la tierra. Esta es la mano que he extendido sobre todas las naciones. Si lo ha determinado el Señor de los ejércitos, ¿quién podrá impedirlo? Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerla? Otro título, Profecía contra los filisteos. El año en que murió el rey Acaz tuvo lugar esta profecía. Todos ustedes, filisteos, no se alegren de que se haya roto el bastón que los golpeaba, porque una víbora saldrá de la raíz de la serpiente. Su fruto será una serpiente veloz y venenosa. Los más desvalidos pacerán como ovejas. Los necesitados descansarán seguros. Pero mataré de hambre a su raíz, destruiré a sus sobrevivientes. Gime y grita, puerta de la ciudad. Ponte a temblar de miedo, Filistea entera, porque viene del norte una nube de humo y nadie rompe la formación. ¿Qué respuesta se dará a los mensajeros de esa nación? Pues que el Señor ha afirmado a Sión y que allí se refugiarán los afligidos de su pueblo. Isaías capítulo 15. Profecía contra Moab. Profecía contra Moab. La ciudad moabita de Ar está arruinada, destruida en una noche. La ciudad moabita de Kir está arruinada, destruida en una noche. Acuden los de Dibón al templo, a sus altares paganos para llorar. Moab está gimiendo, pero por Nebo y por Medeba. Rapadas están todas las cabezas y afeitadas todas las barbas. Todos deshechos en llanto. Van por las calles vestidos de luto. Gimen en los techos y en las plazas. Esbón y Elalé claman a gritos. Hasta Yahaza se escuchan sus clamores. Por eso gritan los valientes de Moab y se quedan sin aliento. Mi corazón grita por Moab. Sus fugitivos huyen hasta Zoar, hasta Eglat Selisiyah. Suben llorando por la cuesta de Luit ante el desastre. Gritan desesperados por el camino de Yoronayim. Se han secado las aguas de Nimrim, se han marchitado la hierba, ya no hay vegetación, no ha quedado nada verde, pero se llevaron más allá del arroyo de los sauces las muchas riquezas que adquirieron y almacenaron. Su grito desesperado va recorriendo la frontera de Moab. Llega su gemido hasta Eglayim y aún llega hasta Ber Elim. Llenas están de sangre las aguas de Dimón, y aún más plagas añadiré. Enviaré un león contra los moabitas fugitivos y contra los que permanezcan en la tierra. Isaías capítulo 16. Envíen corderos al gobernante del país desde Selá, por el desierto, y hasta el monte de la hija de Sión. Las mujeres de Moab en los cruces del Arnón parecen aves que, espantadas, huyen de su nido. Danos un consejo, toma una decisión. A plena luz del día extiende tu sombra como la noche. Esconde a los fugitivos. No traiciones a los refugiados. Deja que los fugitivos de Moab encuentren en ti un refugio. Protégelos del destructor. Cuando la opresión llegue a su fin y la destrucción se acabe, el agresor desaparecerá de la tierra. El trono se fundirá en el amor y uno de la casa de David reinará sobre él con fidelidad. Será un juez celoso del derecho y experto en hacer justicia.
Hemos sabido que Moab es extremadamente orgulloso. Hemos sabido de su soberbia, de su orgullo y arrogancia, de su charlatanería sin sentido. Por eso gimen los moabitas. Todos ellos gimen por Moab. Lamentense, aflíjanse por las tortas de pasas de Kir Hareset. Se han marchitado los campos de Hesbón, lo mismo que la viña de Sibma. Los gobernantes de las naciones han pisoteado los viñedos más selectos, los que llegaban hasta Jazer y se extendían hasta el desierto. Sus retoños se extendían y cruzaban el mar. Por eso lloro como llora Jazer, por la viña de Sibma. Y a ustedes, ciudades de Hesbón y de Elale, las empapo con mis lágrimas. Se han acallado los gritos de alegría por tu fruto maduro y tus cosechas. Ya no hay en los huertos alegría ni regocijo. Nadie canta ni grita en los viñedos. Nadie pisa la uva en los lagares. Yo puse fin al clamor en la vendimia. Por eso vibran mis entrañas por Moab, como las cuerdas de un arpa. Vibra todo mi ser por Kir Hares. Por más que acuda Moab a sus altares paganos, no logrará sino fatigarse cuando vaya a orar a su santuario. Todo lo que haga será en vano. Esta es la palabra que el Señor pronunció en el pasado contra Moab. Pero ahora el Señor dice, dentro de 3 años contados como los cuenta un jornalero, el esplendor de Moab y de toda su inmensa multitud será despreciado, y pocos y débiles serán sus sobrevivientes. Punto número 3. Agradécele a Dios por su gracia en tu vida. ¿Cómo explicamos el mal del Daesh? Decapitaciones, crucifixiones de cristianos y yazidíes, mujeres y niños vendidos como esclavos. ¿Cómo explicamos, por ejemplo, el Holocausto, los exterminios de Stalin o el genocidio ruandés? Este es uno de los pocos pasajes de la Biblia que se refiere a los orígenes de Satanás y los poderes demoníacos. La belleza de un diamante se ve mejor contra un paño de terciopelo negro. La belleza de la gracia de Dios también se ve en toda su gloria y brillantez contra las tinieblas del mal. El profeta Isaías habla de la asombrosa compasión de Dios. Capítulo 14, versículo 1. El fondo oscuro es la maldad de las naciones de su alrededor, en particular la crueldad, la tortura, la persecución y el comercio de esclavos de Babilonia. Isaías describe la caída de Babilonia. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú, que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes. Seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Lo puedes ver en el versículo 12 y 15. Jesús también describe la caída de Satanás. Lucas 10, 18. Tal vez fue el orgullo y la arrogancia lo que llevó a una caída angelical antes de la caída de Adán y Eva. Pero contra este fondo oscuro hay también un indicio de un diamante hermoso. Cuando hayan terminado la opresión y la destrucción y hayan desaparecido los saqueadores enemigos,
Dios establecerá como rey a uno de los descendientes de David. Él reinará con misericordia y verdad. Hará siempre lo que es justo y estará deseoso de hacer lo correcto. Isaías capítulo 16, versículo 4, parte 2 y versículo 5, la versión NTV. Con independencia de cuál haya sido el cumplimiento histórico, solo hay una persona que se ajusta perfectamente a esta descripción: Jesús el Mesías, nacido del linaje de David, quien trajo juntos el amor de Dios y su justicia. A diferencia de lo que pretende Satanás diciendo, seré como el Altísimo, Jesús se negó a sí mismo y reiteró: pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Lo puedes ver en Mateo 26:39. Darle gracias con tu adoración, tus ofrendas y toda tu vida es la única respuesta apropiada a la sobreabundante gracia de Dios revelada en Jesucristo, y entrégale tu vida y dile: estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Sin importar lo que estés enfrentando, puedes confiar en que al final se cumplirán los propósitos de Dios. Si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Tomemos un tiempo para orar. Señor, gracias porque experimentamos tu sobreabundante gracia, amor y fidelidad en nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque Él busca la justicia y promueve la causa de la integridad. Ayúdame a preocuparme como Jesús por los más pobres de los pobres y por los necesitados, y dar generosamente. Amén y amén. Pipa añade en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 6: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Esta es la diferencia entre colocar una semilla detrás de la otra cuidadosamente, de forma ordenada, y esparcir la semilla a voleo por todas partes, sin preocuparse porque alguna no caiga en su objetivo. Soy un poco cautelosa por naturaleza y probablemente tenga que correr más riesgos. He experimentado una generosidad tan extraordinaria de parte del cuerpo de Cristo, la cual me desafía constantemente y me conmueve. Este devocional ha sido escrito por los pastores Nicky y Pipa Gumbel de la iglesia HTB en Londres, y esta que le dio voz a este devocional, Mónica Flores. Dios los bendiga.